Agosto de 2021. Una fría habitación clínica. El monitor marca los últimos latidos de una mujer de 96 años. Afuera, dos países lloran a la máxima leyenda del continente. Adentro, el silencio es asfixiante. Nadie sostiene su mano. Pocos saben que la verdadera tragedia no fue su muerte. Su único hijo de sangre se negó a asistir al funeral. No fue su muerte. Su condición fue estrictamente mercantil, solo volaría para enterrar a su madre si alguien más pagaba su boleto de avión y el hotel. ¿Qué ocurre detrás de las puertas cerradas para que el amor de un hijo hacia una madre termine tasado en el precio de un vuelo comercial? Las raíces de esta fractura psicológica no comenzaron bajo las luces de México. Nacieron en el ruidoso y melancólico Buenos Aires. Su acta de nacimiento registraba un nombre común: Trinidad Rosa Quintana Muñoz, una joven rebelde expulsada de un estricto colegio de monjas simplemente por atreverse a desafiar las reglas y cantar tangos prohibidos a escondidas. Desde niña aprendió que la sumisión no garantizaba la supervivencia. Visualicen los oscuros y densos cabarets argentinos de la época. Humo pesado de tabaco. Hombres bebiendo y juzgando. Allí, en medio de ese ambiente depredador, el legendario Jorge Negrete la observó. No vio a una simple cantante de turno. Vio un diamante en bruto, una fuerza de la naturaleza. La arrancó de su tierra natal, de sus costumbres, de su familia, y la arrojó directamente al feroz e implacable escenario de la época de oro mexicana. Así fue como la adolescente Trinidad murió, y nació la imponente marca registrada Rosita Quintana. Pero la industria cinematográfica de los años 40 no era un glamuroso cuento de hadas. Era un ecosistema profundamente carnívoro, diseñado, administrado y dominado de forma absoluta por hombres de poder. Para una joven extranjera recién llegada sin conexiones ni familia, el fracaso significaba terminar en la calle. Trinidad comprendió la regla básica de este juego muy rápido. Enterró su vulnerabilidad bajo capas de maquillaje. Detrás de las puertas cerradas, fabricó una coraza impenetrable, una armadura de acero macizo. Frente a las cámaras proyectaba la imagen de una mujer arrogante, desafiante, dueña absoluta de su sexualidad y de su destino. La bautizaron como la Dama de América. Sin embargo, esa actitud altiva no era una simple pose artística o un capricho de diva. Era un estricto mecanismo de defensa forense. Si ella mostraba el más mínimo rasgo de debilidad, el sistema la devoraría viva. Intimidaba a directores, exigía condiciones y dominaba a los productores con su mirada gélida. Pocos logran entender que la perfecta construcción de esta fortaleza escondía una grieta emocional masiva. La migración forzada y la fama extrema aíslan. En las madrugadas, lejos del ruido ensordecedor de los sets de filmación, la poderosa mujer extranjera miraba el techo de su oscura habitación. Padecía la asfixiante soledad del exilio. El precio de ser un ídolo intocable es que nadie se atreve a abrazarte. Esta carencia profunda desarrolló en ella una obsesión psicológica peligrosa. Ansiaba por encima de cualquier guión o premio construir el núcleo familiar perfecto. Una familia propia que sustituyera sus raíces perdidas en Argentina. Un hogar real que la protegiera de la falsedad y la hipocresía de los aplausos corporativos. No quería ser simplemente venerada por masas anónimas que no conocían su verdadero nombre. Quería ser desesperadamente amada por su propia sangre. Esa necesidad patológica de afecto íntimo se convirtió en el arma de doble filo que décadas más tarde sería utilizada para destruir su mente desde adentro. Construyó su imperio cinematográfico y su riqueza material como un refugio sagrado para su futura familia. Nunca imaginó que estaba financiando y cavando su propia tumba emocional. El ascenso fue de una violencia comercial incalculable. La industria mexicana no había visto absolutamente nada igual. Rosita Quintana no solo recitaba líneas, ella hipnotizaba a la audiencia masiva. Reventó todas las taquillas junto a Germán Valdés Tintán en Calabacitas Tiernas, demostrando un control milimétrico de la comedia física y el ritmo escénico. Luego, el director y genio implacable Luis Buñuel diseccionó su imagen pública en la perturbadora cinta Susana. Buñuel la despojó sin piedad de la comedia ligera. La obligó a encarnar la seducción más cruda, oscura y destructiva. La película fue un escándalo moral. El éxito comercial monumental. Ella se convirtió en el deseo encarnado, la fuerza indomable que destrozaba las hipocresías de la sociedad tradicional. Los grandes estudios literalmente se arrodillaron. Firmó contratos blindados con cifras estratosféricas.
Su poder se consolidó al nivel máximo corporativo cuando contrajo matrimonio con Sergio Kogan, un ejecutivo de peso pesado y presidente de Columbia Pictures en América Latina. Juntos no eran simplemente un matrimonio, eran un monopolio de celuloide. Tenían mansiones, cuentas bancarias internacionales, respeto y el control absoluto del guión de su vida profesional. Pero las leyes de la física y el espectáculo son extremadamente crueles. Mientras más intensa y cegadora es la luz del reflector principal, más espesa y asfixiante es la sombra que se arrastra por el suelo. Detrás de las puertas cerradas, la mujer implacable tomó una decisión que los ejecutivos calificaron de suicidio comercial puro. Rosita Quintana comenzó a rechazar los papeles protagónicos más codiciados. Congeló las negociaciones de contratos millonarios. Silenció los teléfonos de su mansión. La Dama de América decidió sacrificar el poder absoluto de la industria para interpretar el único papel que verdaderamente ansiaba desde su solitaria juventud en Argentina: ser madre de familia a tiempo completo. Criar a su hijo Nicolás se convirtió en el verdadero thriller psicológico que la destruiría por dentro. La psicología del comportamiento forense nos advierte constantemente sobre el peligro letal de la sobreprotección, impulsada por la culpa, el trauma y el dinero ilimitado. Rosita, aterrorizada por sus propios fantasmas de carencia, exilio y soledad juvenil, bañó a su hijo en un océano de privilegios obscenos. No le exigió responsabilidades. Le entregó la llave de la bóveda financiada con su propia sangre y sudor en los asfixiantes sets de grabación. Hay fuertes sospechas de que esta generosidad descontrolada y ciega no construyó un vínculo afectivo real. Construyó una silenciosa y profunda deformación emocional. El niño creció caminando perezosamente sobre alfombras importadas, rodeado de choferes, servidumbre y trofeos dorados. Para él, Rosita Quintana no era la leyenda venerada de Sudamérica. Y de manera aún más macabra, ni siquiera la percibía como una madre humana vulnerable con miedo a la enfermedad y a la vejez. El análisis de esta siniestra dinámica familiar revela una verdad nauseabunda. El heredero creció bajo la enorme y fría sombra de un imperio ajeno. Aprendió a ver a su madre exclusivamente como un sistema de soporte financiero, una institución proveedora de fondos sin derecho a quejarse, cuyo único propósito biológico y legal era mantener intacto el lujoso estilo de vida de su descendencia. Cuando sacrificas tu identidad, tu brillante carrera y tu poder absoluto en la industria para criar a tu propia sangre sobre un pedestal de oro macizo, ¿estás cultivando lealtad y amor genuino o estás financiando fríamente al mismísimo verdugo que te sentenciará al abandono total en tu vejez? El escudo de acero macizo que protegía su vida privada se hizo pedazos. Sergio Kogan, el presidente de la Columbia Pictures, el magnate corporativo que blindaba su carrera profesional y su estabilidad doméstica, murió abruptamente. Visualicen el colapso estructural. El imperio perdió a su principal guardián legal y emocional. La industria cinematográfica, fiel a su naturaleza carnívora y parasitaria, avanzó velozmente hacia nuevos rostros, desechando a los ídolos maduros con total frialdad. Rosita Quintana, la indomable mujer que décadas atrás paralizaba el tráfico internacional con una sola mirada, comenzó su forzado y doloroso retiro hacia el silencio sepulcral de su inmensa mansión. Pero el verdadero terror psiquiátrico no residía en el rápido olvido del público masivo. El horror real respiraba diariamente bajo su mismo techo. Con Kogan fuera de la ecuación de poder, la dinámica con su hijo Nicolás sufrió una mutación siniestra. Diferentes voces del espectáculo especulaban en voz baja sobre peleas financieras explosivas y gritos resonando en los oscuros pasillos de la residencia. Pero el análisis forense del abuso emocional nos revela una verdad mucho más aterradora y gélida. No hubo derramamiento de sangre. No hubo confrontaciones teatrales de telenovela. Ocurrió algo infinitamente más letal y destructivo: la indiferencia metódica y calculada. El heredero de la fortuna comenzó a ejecutar un castigo sistemático, silencioso y biológicamente perfecto: el aislamiento total. Nicolás cortó drásticamente el suministro de oxígeno emocional hacia su progenitora. Hay fuertes sospechas de que el vínculo filial mutó hacia una estricta transacción de negocios. Él cobraba puntualmente los jugosos cheques y disfrutaba sin el menor remordimiento de los fideicomisos generados por el talento de su madre. Pero como ser humano se extirpó por completo de su órbita. Visualicen la crudeza de la escena cotidiana a puerta cerrada. Una colosal casa en la Ciudad de México, abarrotada de estatuillas de oro, discos de platino
y portadas internacionales enmarcadas. En medio de ese opulento mausoleo que conmemoraba un triunfo histórico, habitaba un fantasma. Rosita caminaba por pasillos inmensos y vacíos. Se sentaba a oscuras en la sala principal rodeada de su propia gloria marchita, esperando durante horas frente al teléfono. Esperando un gesto mínimo de empatía de la única persona por la que ella había abandonado su trono. La llamada de afecto nunca llegó. La violencia psicológica no siempre estampa moretones visibles en la piel para alertar a las autoridades. La agresión más letal jamás diseñada es la invisibilidad forzada. Consiste en mirar fijamente a los ojos a la persona que financió tu existencia y hacerla sentir que su respiración ya es una carga, un molesto pasivo corporativo. Nicolás le anuló unilateralmente el derecho a ser madre. Y ella, paralizada por el pánico atroz a quedarse completamente sola en un país que no era el suyo, aceptó el castigo en un mutismo sepulcral. Cuando la tortura consiste en negarle permanentemente la existencia a quien te entregó su vida, ¿estamos ante una simple desconexión generacional o frente a un homicidio emocional perfecto que las leyes del Estado jamás podrán penalizar? El reloj biológico ejecutó su cobro final. Julio de 2021. A los 96 años el cuerpo de la invencible dama de América colapsó. Un agresivo tumor en la tiroides bloqueó su respiración. Fue trasladada de urgencia a una clínica en la Ciudad de México. Visualicen la crudeza extrema de esta escena final. La mujer que generó millones de dólares en taquilla y construyó un imperio para su familia, ahora yacía conectada a máquinas frías y tubos de oxígeno. En esa aséptica y helada habitación de hospital, el oxígeno más vital no era el clínico. Faltaba el aire familiar. Los días pasaban pesados y agónicos. A los pies de su cama circulaban asistentes personales médicos pagados, amigas leales y enfermeras de turno. Gente contratada o allegados periféricos. Pero la silla principal, la que debía ocupar su sangre, permaneció vacía. Nicolás no cruzó esa puerta. No sostuvo su mano marchita. No le susurró al oído que podía irse en paz. La dejó enfrentar la asfixia y el terror de la muerte en la más absoluta desolación emocional. En una de esas madrugadas de lucidez intermitente bajo el zumbido eléctrico de los monitores cardíacos, Rosita Quintana rompió su estricto pacto de silencio. Miró fijamente a una persona de su entera confianza. Sin lágrimas teatrales, sin el dramatismo prefabricado de sus viejas películas, pronunció una frase seca, directa y escalofriante. Una autopsia en vida de su propio fracaso materno. Me ha maltratado. No habló de golpes físicos. No habló de gritos. Habló del asesinato metódico de su alma. Habló de décadas de abandono, de desprecio, de ser tratada como un cajero automático obsoleto. Esa confesión final fue el sonido de una madre cerrando para siempre la bóveda de su esperanza. El reconocimiento brutal de que su peor verdugo llevaba su propio apellido. El 23 de agosto, el corazón de la leyenda finalmente dejó de latir. Las agencias de noticias de todo el planeta emitieron alertas urgentes. Argentina y México paralizaron sus emisiones para rendir homenajes masivos, proyectar sus películas y llorar a la máxima estrella de la época de oro. Mientras el mundo entero guardaba un respetuoso luto en las frías oficinas de los representantes legales, se desarrollaba la escena más repugnante, cínica y desgarradora de esta tragedia corporativa y humana. El equipo de la actriz logró contactar a Nicolás para informarle sobre la muerte de su madre y coordinar su presencia en los funerales. La respuesta del hijo no fue un grito de dolor. No fue el llanto de un huérfano. Fue una fría y calculada contraoferta mercantil. El heredero biológico condicionó su asistencia al entierro. Exigió con una frialdad corporativa que hiela la sangre que alguien más asumiera absolutamente todos los gastos. Solo tomaría el vuelo para ver el ataúd de la mujer que le dio la vida si la oficina le pagaba el boleto de avión redondo y la estadía en un hotel de lujo. La maternidad, el último refugio emocional de Rosita Quintana, fue brutalmente tasada en el precio de una tarifa de aerolínea comercial. Visualicen el abismo de esta bajeza moral. La mujer que rechazó los contratos cinematográficos más grandes de la década para amamantarlo y criarlo. La estrella que le regaló una vida de privilegios obscenos y seguridad financiera total. En su último acto sobre la faz de la tierra, su cuerpo inerte no valía para su propio hijo, ni siquiera el costo de un pasaje de clase turista. No hubo piedad. No hubo redención de último minuto. El funeral se convirtió en la prueba física definitiva de su bancarrota emocional. La industria del entretenimiento
construyó su estatus de diosa intocable. Pero fue su propia carne y sangre quien la degradó a una simple y molesta factura por cobrar. La autopsia psicológica de este caso nos obliga a plantear una pregunta perturbadora. Si Rosita Quintana poseía el poder mediático para destruir la reputación de su hijo con una sola entrevista, ¿por qué eligió ahogarse en el silencio? Durante décadas, ¿por qué la dama de América, famosa por su carácter indomable, protegió ferozmente al hombre que la estaba aniquilando en vida? La respuesta forense no expone a una víctima acobardada. Expone el terror paralizante al fracaso absoluto. Pocos se atreven a reconocer en voz alta que en el implacable negocio del espectáculo, los ídolos pueden tolerar la bancarrota, el divorcio y el escándalo público. Pero para una mujer cuya identidad se forjó bajo el mandato estricto del éxito corporativo y personal, admitir que el único ser humano que parió la despreciaba era una humillación insoportable. Denunciar a Nicolás frente a las cámaras de televisión equivalía a confesar que el sacrificio máximo de su vida, abandonar la cima de la industria cinematográfica para ser madre, fue un error catastrófico, estúpido e irreversible. Su silencio no fue un acto de sumisión filial. Fue una fría y letal condena de autocastigo. Prefirió tragar vidrio molido y morir de asfixia emocional en la oscuridad de su mansión antes que darle a la prensa sensacionalista el placer morboso de ver a la reina llorando por las limosnas afectivas de su heredero. Pero la verdad sepultada de esta tragedia encontró su forma de salir a la luz, no a través de un escándalo mediático, sino mediante un documento notariado gélido y definitivo: su última voluntad. Detrás de las puertas cerradas, Rosita Quintana dictó una directriz funeraria que funciona como un golpe maestro de desvinculación total. No pidió que sus restos regresaran a su lejana Argentina natal, y sobre todo no dejó instrucciones para ser velada, acompañada o resguardada por su hijo biológico. La leyenda exigió ser cremada y que sus cenizas fueran depositadas exacta y exclusivamente junto a los restos de Sergio Kogan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esa firma final en su testamento no fue un simple trámite mortuorio. Fue su última y más devastadora declaración de principios. Con esa decisión, la mujer de hierro amputó simbólicamente la rama podrida de su árbol genealógico. Renunció de forma definitiva a la sangre de su sangre. Al elegir descansar eternamente junto al único hombre que realmente la protegió del ecosistema carnívoro de la fama, le cerró la puerta a cualquier intento de redención póstuma para su hijo. Cuando una madre decide borrarte de su eternidad y elige el polvo de su esposo muerto sobre la presencia de su hijo vivo, ¿esa firma es un acto de rendición por la edad? ¿O es verdaderamente el veredicto más cruel, lúcido y definitivo de una mujer que finalmente decidió dejar de amar a su propio verdugo? Hoy, una urna de bronce yace en el silencio perpetuo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de ese pequeño recipiente no existen los contratos millonarios, ni las portadas de revistas, ni los aplausos ensordecedores. Solo descansan las cenizas de una mujer que logró conquistar a un continente entero, pero que fracasó rotundamente en conquistar el corazón del único niño que llevó en su vientre. El expediente forense de Rosita Quintana no es una simple anécdota trágica sobre el declive biológico de una estrella. Es un espejo macabro que refleja la mayor estafa del éxito material. Nos demuestra con una brutalidad clínica que el poder corporativo es la anestesia más inútil contra el dolor humano. Puede someter a la industria cinematográfica a acumular propiedades de lujo y obligar a que millones de extraños coreen tu nombre falso. Pero cuando el maquillaje se lava y los reflectores se apagan para siempre, la fama es absolutamente impotente frente a la asfixia del abandono familiar. Rosita Quintana falleció rodeada por el llanto de una multitud anónima, a la que nunca conoció personalmente, y fue despreciada por la única persona por la que ella había sacrificado su vida. Al final, cuando la última cámara se apaga y los créditos ruedan en total oscuridad, ¿cuál es el precio real de convertirte en una leyenda intocable si la moneda de cambio para alcanzar la eternidad es ser enterrada en la más fría, cruda y humillante soledad?